empiezan a haber tomas en las universidades nacionales producto del recorte presupuestario del gobierno de Javier Milei, luego de que el veto se avaló en el Congreso Nacional. Y a partir de las tomas universitarias comienza a dar más visibilidad al conflicto porque empiezan a verse incluso clases en la calle, en las avenidas que están enfrente a las universidades, y empieza a darse otro tipo de protesta que distinto a una marcha. Ahora es todos los días una universidad tomada, clases al aire libre, y por esa razón estamos en comunicación con Gabriel González Díaz, secretario de Comunidad y Protagonismo Estudiantil del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. Gabriel, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Esteban? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por atendernos. Bueno, comenzaron las tomas, las protestas con clases al aire libre, en la calle, en las distintas universidades nacionales. ¿Cómo están viviendo el día a día frente a esta situación de recorte presupuestario? Bueno, la verdad es que en realidad este conflicto, ¿no?, que nos arrastra el gobierno ya empezó hace varios meses, ¿no? Y se dio una situación, bueno, con la marcha que hubo el miércoles hace 2 semanas, no solo de la marcha en sí mismo, sino también de las múltiples clases públicas que hubo en distintas facultades, y que claramente se profundizó a partir del veto, y luego la semana pasada, cuando los diputados afirman ese veto en el Congreso, bueno, viene ahora esta explosión que está habiendo a nivel nacional, en todo el país, digamos, de tomas de facultades, de clases públicas, y acá en la UBA, por supuesto, y en las otras facultades de la Ciudad de Buenos Aires, también tuvo una explosión de clases públicas, de asambleas y de tomas. Vos comentabas, ¿no?, lo de las clases públicas. Bueno, hoy se dio una situación muy particular, que es que hubo clases públicas en la Avenida Córdoba, enfrente de la Facultad de Economía, que sabemos que no es una facultad de las más combatidas, digamos, de las que suele estar al pie de la lucha, y que eso haya ocurrido también da una muestra muy importante de lo extensivo, ¿no?, de este conflicto y de cómo toca a todos los sectores del estudiantado principalmente. Déjame contarte una anécdota. Bueno, vos decías que yo soy de la Facultad de Filosofía y Letras, y el día de hoy no solo hubo clases públicas en esta facultad, como viene habiendo ya desde las últimas 2 semanas por lo menos, sino que también se hizo una entrega, una colación, ¿no?, un acto de colación en la calle, con el decano, con todas las autoridades de la facultad, donde se decidió, ¿no?, hacerlo en la calle, donde se puso a votación eso, y los mismos graduados y sus familiares decidieron sostenerlo, incluso bajo la lluvia en un momento, ¿no? Ese acto también como una gran forma de visibilizar este conflicto. Ahora, uno al ver lo que sucede día a día, al ver al gobierno que está muy ensimismado y muy seguro de Sion y del recorte presupuestario, que empieza incluso a sospechar o a levantar sospechas del mal manejo del presupuesto universitario y cuestiona algunos gastos, parece ser que no va a torcer el brazo el gobierno y que va a continuar en su postura. Digamos, ¿cómo afronta eso la comunidad educativa, de la educación pública, de la universidad y demás? ¿Cómo van a enfrentar esa situación, entendiendo que el gobierno podría continuar en su tesitura de no voy a dar más de lo que ya hay? Bueno, en primer lugar, está claro que lo que el gobierno dice es una mentira que no se sostiene, porque, por ejemplo, esto que ahora salieron a decir el gobierno y sus comunicadores de las auditorías. Las facultades, las universidades siempre fueron auditadas incluso por la auditoría, son auditadas por la Auditoría General de la Nación, y que está conformada incluso por la gente que designa el Congreso, ¿no? Y sin embargo, bueno, el gobierno sigue sosteniendo ese relato, porque calcula, porque, digamos, tiene una idea de que es conveniente para el gobierno sostener el conflicto, no, como vos decís, no parece que fuera a ceder, pero bueno, ante eso el movimiento estudiantil, junto a los trabajadores de la universidad, los docentes, los no docentes, estamos respondiendo de esta manera, estamos respondiendo principalmente con unidad en las asambleas, en las tomas, en las clases públicas, y buscando no quedar aislados del conjunto de la sociedad. Para nosotros es importantísimo eso, que la lucha estudiantil, la lucha por el sistema educativo nacional, que es público, no quede aislada del conjunto de la sociedad, porque la discusión de fondo no es
solo por el presupuesto o por el equilibrio fiscal que dice Milei. Es por una política de Estado nacional y es por una idea de nación, ¿no?, de qué sistema educativo quiere Milei y al servicio de qué sectores y de qué intereses. Entonces, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros proponemos es que esta lucha no quede aislada y que se una al conjunto de las luchas que están dando en esta sociedad, ¿no?, en nuestra sociedad, producto del brutal ajuste que está llevando a cabo este gobierno. Me parece que en eso, por ejemplo, lo más ejemplificador es lo que sucede en lo que pasa, digamos, en la Universidad de Ciencias Médicas con la lucha de los hospitales públicos, ¿no? Donde ahí es muy clara y muy evidente la conexión de cómo esos dos sistemas se retribuyen entre sí, ¿no? Los estudiantes universitarios que se forman como médicos y que después pasan a trabajar en el sistema de salud público. Entonces, nuestra respuesta sería esa: proponer una unidad muy amplia con todos los conjuntos de la sociedad, ya sea a través de las medidas de visibilización que seguimos sosteniendo, de una futura marcha o de las medidas que tomen, digamos, y que decidan en las asambleas y la intergremial de los docentes y trabajadores de las facultades. Ahora, está muy bien en cuanto a la postura de querer unirse, pero digamos, si el gobierno sigue en su postura, las clases van a ser públicas, va a seguir la marcha estudiantil, imagino, una vez por mes, digo, hasta que en un momento haya algún punto en común, porque no parece ser que la cosa vaya a cambiar en el corto plazo. Incluso el gobierno redobla la apuesta, dice que las universidades son más para clase media alta y ricos, habla de que no hay ningún pobre que llegue a la universidad. Bueno, incluso es un gobierno que permanentemente provoca y redobla la apuesta a la comunidad educativa, a la opinión pública, a todos sus críticos. Sí, eso es así como vos decís, pero eso es una total mentira. Está muy claro, ¿no? Y es evidente que la mayor parte de los estudiantes de las universidades nacionales no pertenecen a la clase alta, no pertenecen a la clase media alta. Más de la mitad son primera generación de estudiantes. Fíjate, por ejemplo, el fenómeno que está pasando ahora mismo en las universidades del Gran Buenos Aires, del conurbano, que son universidades mucho más nuevas y que están estallando en conflicto, en tomas, en asambleas, que son universidades que están en su mayor parte compuestas por primera generación de estudiantes. Con respecto a lo que vos me preguntabas, bueno, es el gobierno el que tiene que darnos una respuesta. El gobierno piensa que va a poder sostener este conflicto eternamente y que le va a ser gratuito. Y se equivoca, esto no es así. Las universidades públicas son uno de los baluartes más importantes que tiene nuestra sociedad y eso lo piensan gran parte de las personas, ¿no?, de los argentinos y de las argentinas, incluso muchos de los que votaron a este gobierno. Si el gobierno piensa que sostener el conflicto permanentemente le es conveniente, bueno, es un problema del gobierno, pero en definitiva los que tienen que dar una respuesta es el mismo gobierno, ¿no? Nosotros vamos a seguir con nuestras medidas de visibilización y con la unidad que venimos planteando en las calles y en las facultades. Se está viendo en los últimos días una escalada de violencia política, no muy alarmante, pero empieza de a poco a verse acontecimientos donde hay enfrentamientos entre militantes de un espacio con otro, de libertarios con antilibertarios. ¿Te preocupa esta situación, que empiece a enardecerse el clima frente a estas marchas universitarias o las tomas de universidades, que haya algún tipo de represión policial, que empiece a ponerse un poco más cruda la cosa? Mira, acá me parece que en este tema hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es la represión policial, lo que pueda ocurrir, ¿no?, de parte de la Policía Federal o del Ministerio de Seguridad, que bueno, que ya de por sí las policías no pueden ingresar a las universidades, ¿no? Esta se conquistó a partir de una ley luego de la noche de los bastones largos. Entonces, en ese sentido, no habría ningún motivo por el cual tengamos que preocuparnos de que pueda llegar a ingresar la policía o algún tipo de fuerza de seguridad adentro de las universidades. Después, lo que suceda en la calle, en una marcha, es responsabilidad del Ministerio de Seguridad y de las fuerzas de seguridad. Por otro lado, me parece que esta situación de violencia que se vino dando, ¿no?, que ocurrieron algunos hechos después de la última marcha, por ejemplo, bueno, siempre es repudiable ese tipo de hechos, ¿no?, pero también es parte de esta lógica que tiene el gobierno de confrontar constantemente y de escalar el conflicto, ¿no?, y de enviar youtubers, influencers, distintas personas, ¿no?, que trabajan para el gobierno, que están apañados por el gobierno y que incluso están protegidos
por agentes de seguridad del gobierno para provocar, ¿no? Y es entendible también que en este contexto el brutal ajuste que se está llevando a cabo, no solo en las facultades, sino en toda la sociedad, la gente no tolere esas provocaciones, la gente no va a tolerar siempre esas provocaciones. Entonces, uno obviamente lo repudia, pero también lo entiende. Estamos hablando con uno de los miembros de la Universidad de Filosofía y Letras, Gabriel González Díaz, secretario de Comunidad y Protagonismo Estudiantil del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. Gabriel, para ir cerrando, ¿algún mensaje que quieras dejarle a la opinión pública que está escuchando, que algunos pensarán o pueden pensar que en la UBA en la UBA o en las universidades nacionales se maneja mal el presupuesto, que incluso el gobierno anunció que el rector de la UBA tenía un chofer que le pagaban 14 millones de pesos, después fue desmentido esa versión por la propia universidad creo que era Rosario o Santa Fe, no me acuerdo bien, pero como que hay versiones de la plata que se gasta, cuánto se gasta, los millones de pesos, que hay alumnos que están tardando un montón de años en recibirse. Bueno, ¿qué mensaje quiere dejarle a la opinión pública, a la audiencia que está escuchando y que de alguna manera no tiene una posición tomada? Algunos pueden haber votado a Milei, otros no. Bueno, me parece que, como te había diciendo, ¿no?, que las medidas las mentiras, que el gobierno viene diciendo en relación a las universidades para desprestigiar este conflicto que hay, son mentiras que tienen las patas cortas, digamos, porque vos mencionabas este caso en particular, la verdad que yo no lo conozco, ¿no? Pero en todo caso es algo que tendrá que justificar el rector o el decano o la autoridad de esa universidad en concreto. El sistema universitario nacional, que son 60 universidades en todo el país, es mucho más amplio y es mucho más complejo de lo que pueda hacer un rector o un decano, y es a todas luces recontra beneficioso para nuestra sociedad, ¿no? De hecho, en relación al presupuesto que se destina a las universidades nacionales y los beneficios que genera para la sociedad, es incalculable, ¿no?, los beneficios que genera y, digamos, y cómo es la base no solo de muchas cosas que funcionan en la sociedad, ¿no?, de los hospitales, por ejemplo, de un montón de cosas que me parece que son súper importantes y que estamos dispuestas a defender. Ahora, en relación a lo que vos mencionabas, sí. No iba a decir, no, que el gobierno con el mensaje de ayer que dio Javier Milei en el nuevo Palacio Libertad, lo que era antes el Centro Cultural Kirchner, habló o da la sensación de que dejó la puerta abierta para un futuro arancelamiento de la universidad. Sí, eso es algo que el gobierno viene también trayendo, digamos, como una amenaza hace rato. No creo que sea fácil, por cuestiones legales incluso, que lo haga, pero si lo intenta hacer, bueno, los estudiantes vamos a estar de pie de lucha para evitarlo, ¿no? No pudo ni siquiera la dictadura cerrar y arancelar las universidades. Dudo mucho que este gobierno pueda hacerlo también. Gabriel, te quiero agradecer por este contacto y como siempre seguiremos atentos a esta lucha universitaria. No, muchas gracias a ustedes.